Saludos mis queridos amigos, quiero compartir con ustedes la lección acerca de la oración y la fe. Quiero relatarles una experiencia acerca de un famoso médico llamado Alexis Carrel. Él opinaba lo siguiente: la oración es la más poderosa forma de energía que cabe generar. Es una fuerza tan real como la gravedad terrestre. Como médico, él había podido ver que muchos hombres, después del fracaso de todos los procedimientos curativos, habían vencido la enfermedad y la melancolía por el sereno esfuerzo de la oración. La hermana White hace alusión acerca de la oración, de los efectos de ella. En El Camino a Cristo, la página 100 y 101, dice: presentad a Dios en oración vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ella. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Ninguna cosa que de alguna manera afecte vuestra paz es tan pequeña que Él no la note. Ninguna calamidad puede acariciar el más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma. Ningún gozo puede alegrar. Ninguna oración sincera puede escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Eso nos hace mención la hermana White acerca de los efectos de la oración. Y también ella tiene una definición sobre la oración. Ella dice lo siguiente: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Vemos entonces cómo se puede tener una definición de lo que es la oración. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a este medio de la oración. Daniel, en el capítulo 9, el versículo 3, nos dice que la oración es el canal o es el puente que tenemos para nosotros comunicarnos con Dios. Y de esta forma, pues, podemos entonces contar nuestros problemas a Cristo, nuestros agradecimientos, poder abrir nuestro corazón a Cristo Jesús y que Él nos pueda escuchar. Ahora, ¿qué es la oración de acuerdo a la Biblia? Hay una experiencia que aparece en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 1, los versículos 9 al 15. Se nos habla acerca de Ana. Esta mujer no tenía hijos, por tanto ella se presentó en el templo y se arrodilló a orarle a Dios. Ella abrió su corazón en ese momento y comenzó a expresar lo que había en ella. Ella quería tener su bebé, quería ser madre, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo. Por tanto, ella oró al Señor, y podemos entonces definir como la oración, como hablar con Dios, abrirle nuestro corazón al Señor, decirle al Señor: Señor, me pasa esto, me ocurre esto, y el Señor entonces estará dispuesto a escucharnos y darnos la solución a nuestros problemas. Ahora, ¿cuánto poder tiene la oración? Santiago capítulo 5, versículo 16 nos dice que la oración tiene mucho poder. Cuando nos unimos en oración por alguna persona, por nuestra vida o por otra persona que está pasando por algún problema, la oración puede mucho, tiene mucho poder. Y es necesario que nosotros experimentemos el poder orar, el poder hablar con Dios. ¿En nombre de quién debemos orar? San Juan capítulo 14, el versículo 13 nos hace mención de que debemos orar en nombre del Padre. Es la persona primordial que al nosotros realizar nuestra oración debemos entonces orar a Él. Y ¿contesta Dios las oraciones? Es una gran pregunta que pudiéramos entonces nosotros abordar. ¿Será que Dios puede contestar nuestras oraciones? En el libro de Mateo, el capítulo 7, los versículos del 7 al 11, luego de analizar todos esos textos, podemos llegar a la conclusión de que Dios sí contesta las oraciones. Pero
La oración tiene que ir ligada con otra palabra y es la fe. En Hebreos el capítulo 11, los versículos 1 en adelante, el versículo 6, nos hace alusión acerca de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Nosotros podemos orar, pero si no tenemos fe, no se van a cumplir los propósitos por los cuales nosotros oramos. Por eso estas dos palabras no se pueden desligar, deben ir unidas, oración y fe. ¿Y cómo entonces podemos desarrollar la fe en nuestra vida? Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice que la fe podemos desarrollarla por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros nos centramos a estudiar la Biblia y en ella nos podemos ampliar nuestro conocimiento, entonces allí nuestra fe se va a poder desarrollar y entonces nosotros podemos confiar en que Dios nos ayudará en nuestros problemas, en nuestras dificultades por las cuales nosotros le estamos presentando a Dios. Algunas recomendaciones que son buenas en cuanto a este tema es que nosotros debemos orar 3 veces al día. La Biblia nos lo dice en el libro de Salmos, capítulo 55, versículo 17, que lo más ideal es que nosotros podamos orar a Dios 3 veces al día. Pero en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 7, nos amplía un poco más este tema acerca de la oración, donde nos dice que nosotros debemos orar sin cesar, orar en todo momento, en todo instante. También debemos practicar las oraciones privadas. Otra recomendación que damos allí donde nos encontremos, podamos realizar una oración a Dios y pedirle a Dios por lo que estamos pasando. También debemos pedir cosas convenientes. Muchas veces nuestras oraciones son egoístas, son para algún beneficio propio, pero no aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Es necesario que nosotros también a la hora de orar, pues también podamos pedir cosas que sean convincentes. Y también debemos orar, y en esta oración al hacerlo debemos pedirlo con fe. Por eso les mencionaba hace unos minutos de que es una palabra que no se puede desligar nunca de la oración. Ahora, es necesario que en los asuntos por los cuales nosotros oremos, siempre pidamos por diversas circunstancias, no solamente por nosotros, sino por los enfermos, por las familias, por las personas que están pasando algún problema económico, personales. Siempre los tengamos en nuestras oraciones. Tenemos que ser agradecidos a la hora de orar. Debemos también en nuestras oraciones confesar nuestros pecados. Es necesario que entendamos que en nuestra condición pecaminosa, pues nos hace que cada día pues cometamos errores y es necesario que nosotros le pidamos perdón a Dios. Y también hay pedidos que nosotros debemos realizar por otras personas, que interceder por ellos, para que Dios también pueda escuchar y atender las necesidades de esas personas. Una de las condiciones también que es necesario entender para nosotros orar es que nosotros debemos pedir bien. Debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, que sea hecha la voluntad de Él, no la de nosotros. Debemos siempre tener un espíritu perdonador. Debemos ser perseverantes en la oración y debemos siempre guardar los mandamientos de Cristo. Es algo que es necesario que tengamos en cuenta a la hora de nosotros orar. Y pudiéramos decir que pueden haber algunos impedimentos para que las oraciones puedan ser contestadas. Una de ellas puede ser un pedido egoísta, solamente para nosotros y no buscando la forma de que puedan ayudar a otras personas. Cuando se genera duda en nosotros, cuando oramos y pensamos a lo mejor no se va a lo mejor a contestar esa oración, no se va a cumplir, no podemos orar de esa forma. Sin falta a lo mejor de espíritu perdonador, también puede ser un impedimento para hacerlo, y la desobediencia de la palabra de Dios puede ser también un impedimento para que una oración no pueda ser contestada. Es por eso, mis queridos amigos, que las clases de oraciones que se manifiestan en nuestra experiencia, podemos nosotros resaltarlas en estos momentos, pero antes es necesario que entendamos lo que es el rezo y lo que es la oración.
El rezo consiste en la recitación de una oración ya escrita. Una muy famosa es el Padre Nuestro. El Señor se la enseñó a sus discípulos. Pero, dado que estamos hablando acerca de la oración, no del rezo, es necesario que podamos en la oración hablar con Dios, que nosotros podamos con nuestras propias palabras contarle las necesidades que nos están afligiendo y de esta forma pues presentárselas al Señor. Existen varios tipos de oración. La oración pública, que trata asuntos pues colectivos. También tenemos la oración familiar, donde se mencionan los problemas del hogar. La oración por los alimentos, que tiene un fin para agradecerle a Dios por ellos y pedir su bendición. La oración más provechosa que pudiéramos resaltar es la oración para el alma, una condición privada. Y también pues tenemos la oración mental, que se eleva sin palabras audibles, que mayormente se utiliza mucho cuando nosotros estamos en el trabajo, caminando, estamos en algún lugar y estamos elevando esta oración a Dios y le estamos pidiendo por algún problema determinado. Mis queridos, para englobar este punto acerca de la oración, es necesario que nosotros siempre recordemos que debemos comenzar siempre orando al Padre Nuestro. También debemos pedir a Dios que siempre se haga su voluntad y debemos terminar en el nombre de Jesús y con la palabra amén, donde tengamos esa seguridad de que así se harán las cosas. Hay una experiencia que se relata en el libro de San Juan, el capítulo 14, donde Jesús había tenido la oportunidad de elevar una oración al Padre, y él en esa oración pues tenía la seguridad de que su Padre lo escuchaba, pero elevaba la oración no porque tenía duda de que el Padre no lo iba a escuchar, sino por las personas que estaban alrededor, que no creían que Dios podía hacer un milagro o el milagro que se iba a presentar en ese momento. Mis queridos, es hermoso que podamos nosotros experimentar este tema acerca de la oración. La oración es lo que nos permite a nosotros acercarnos a Cristo Jesús, tener ese puente allí. Es más, la hermana White menciona que la oración es la respiración del alma. Imagínense no poder respirar, no tener aire por unos 4 o 5 minutos, nos morimos. Cuando nosotros no oramos, pasa algo similar. Nosotros morimos espiritualmente. Es por eso que nosotros debemos orar sin cesar, siempre estar en oración. Y quiero terminar contándoles una parte importante acerca de la oración. Conversaban dos cristianos. Uno decía: estoy desanimado porque Dios no contesta mis oraciones. Y el otro le decía: qué raro, a mí siempre me las contesta. Dijo el otro y agregó: a veces me contesta que sí, o a veces me dice espera un poco. Y algunas veces me ha dicho que no, pero siempre me contesta. Mis queridos, Dios siempre va a contestar nuestras oraciones, bien sean sí, bien sea esperar o bien sea no, pero siempre vamos a conseguir una respuesta a nuestras oraciones, a nuestras plegarias que nosotros le hagamos a Dios. Quiero invitarte en estos momentos a que puedas orar, a que puedas dedicar unos minutos en oración y le puedas abrir tu corazón a Cristo Jesús, le puedas decir al Señor: Señor, ayúdame en esto que estoy pasando, en este problema. Colócaselo al Señor, pero también sea agradecido. Dale gracias a Dios por las cosas que han venido a tu vida, sean buenas, sean malas. La Biblia lo dice también: sean agradecidos en todo lo que tengamos. Y entonces el Señor estará dispuesto para escucharnos y darnos la solución a nuestros problemas. Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querido hermano. Bendiciones.